minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de día jueves de Entre Líneas. Les cuento que hoy el tema está vinculado con lo que es el gobierno de la Universidad Nacional de Jujuy y la mujer como parte principal de ese gobierno. Vamos a hablar en instantes con quien es la vicerrectora. No sin antes saludar a la gente que nos acompaña todos los días en este espacio que llega después de las noticias. Adriana Moya y a Mónica Díaz, un abrazo gigantesco de acá de Capital y de Libertador General San Martín con todo el corazón. También a quienes nos acompañan y nos siguen a diario a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV a través de la señal de aire, y también a quienes acompañan nuestros diferentes espacios en somosjujuy.com.ar, donde siempre está la última emisión de Entre Líneas de aquí de Canal 7 de Jujuy. Y ahora sí, les comparto el perfil de nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Liliana Vergesio. Ella es la vicerrectora de la UNJU. Nació en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Es licenciada en Ciencias Antropológicas, especialista en docencia superior, magíster en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la UNJU, entre otros. Autora de numerosos trabajos de resultados de investigaciones con más de 200 presentaciones en reuniones científicas de carácter regional, nacional e internacional. Tiene numerosos artículos y reseñas de libros publicados en Argentina, en España, en México, en Colombia, en Uruguay, en Bolivia, Brasil y Estados Unidos. Docente invitada en Bolivia, Cochabamba y Tarija, y en España, en Madrid. En las últimas elecciones de la UNJU acompañó en la fórmula al ingeniero Mario Bonillo. Hoy en este espacio vamos a hablar con Liliana Vergesio de lo que significa una mujer en este lugar, en el gobierno de la UNJU. Es la primera vez que una mujer llega a ser vicerrectora. Vamos a hablar con ella de la política, de cómo llega a este lugar con el ingeniero Mario Bonillo, también de su trayectoria en la Universidad Nacional de Jujuy y otros temas transversales relacionados con la actualidad. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, aquí estamos en el living de Entre Líneas. Las 2 de la tarde, 12 minutos, y agradezco el día de hoy a la vicerrectora de la UNJU. Gracias por venir, Liliana. Un placer. Gracias, Claudia, a vos por invitarme a este programa. La verdad que el placer es todo mío. Tu voz y tu presencia nos acompañan a los jujeños y a las jujeñas desde hace mucho. Muchas gracias. Sí, sentimos que somos amigas de mucho tiempo porque escucharte siempre forma parte del ser jujeño, del ser jujeñas. Muchas Así que gracias. un placer estar acá en un encuentro de amigas. Gracias, Lili. Bueno, hagamos de cuenta que este es el living de la casa. Contame, ¿cómo llegás a acompañar a Mario Bonillo en esa fórmula? Sí, bueno, tanto Mario como yo somos docentes de la Universidad Nacional de Jujuy, pero somos orgullosamente egresados y egresadas de la Universidad Nacional de Jujuy. Por primera vez la Universidad Nacional de Jujuy tiene como rector y vicerrectora a egresados de la propia casa de estudio. Pero además, en las 4 facultades, quienes están ejerciendo los cargos máximos también son todos y todas egresados y egresadas de la Universidad Nacional de Jujuy. Esto marca claramente una madurez de la propia universidad acerca de los profesionales que vienen formando, pero también del compromiso que tenemos quienes formamos parte de la Universidad Nacional de Jujuy. Nosotros tenemos un modesto programa de televisión que en se emite canal, aquí, obviamente. Tal cual, que se emite por esta línea que también llega a toda la provincia, que se llama Somos UNJU. Cuando nosotros pensamos el nombre de ese programa, sentíamos que ese nombre precisamente era el que más nos representaba, porque quienes formamos parte de la UNJU sentimos que somos la universidad. Seguramente a vos te pasa con este canal, después de tantos años, uno siente que forma parte totalmente de esa historia. Para muchas de nosotras hemos construido nuestra vida profesional, pero también nuestras vidas personales en el ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy. Tanto Mario Bonillo como yo nos hemos casado con compañeros, compañeras de estudio en aquel momento y seguimos compartiendo
esas tareas cotidianas, digamos. Entonces, la universidad no solo es un lugar de trabajo, de crecimiento profesional, de fuerte compromiso, sino también de lazos afectivos, donde están nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros compañeros y compañeras de militancia, de luchas. Entonces, es un espacio muy abarcador. Para las pasadas elecciones nosotros conformamos un frente, el Frente UNJU 2040, que presentamos candidatos y candidatas en las 4 facultades y en los distintos consejos académicos y superiores. Y con Mario Bonillo hemos constituido una fórmula que lo que está... lo que tenemos como principal línea es el diálogo. Siempre decimos, muchas cosas nos diferencian, muchas cosas no compartimos con diferentes personas, pero tenemos que encontrarnos en las coincidencias. El 2020 nos enseñó como nunca antes en la historia de la humanidad. Totalmente. Que las soluciones son colectivas, son en grupos, que las personas solas no podemos resolver nada. La universidad es una institución muy grande que ha crecido mucho, de manera exponencial en los últimos 8 años bajo el liderazgo del licenciado Rodolfo Tecchi, con una expansión provincial muy grande que nos cabe a nosotros ahora consolidar ese proceso. Ahora, Liliana, ¿cómo llega ese momento? Porque eso es lo que yo quiero saber, que me cuentes la intimidad, que me abras la puerta y me digas, ¿sabes qué? Así vino la propuesta de Mario Bonillo. Contame esa parte. Sí, ese te lo puedo contar fácil, digamos. Yo este año, en septiembre, cumplo 30 años como docente universitario. Wow. O sea, hace mucho, y eso dice mi recibo de sueldo, ¿no? O sea, la antigüedad, 30 años como docente. De hecho, 2 años antes ya era ayudante alumna en la Universidad Nacional de Jujuy. Tengo en realidad dentro de la universidad 35 años, de que empecé a estudiar hasta ahora. Siempre estuve en distintos momentos formando parte de consejos académicos de la facultad donde yo me recibí, que es la Facultad de Humanidades, después del Consejo Superior. En distintos momentos he estado al frente del Departamento de Ciencias Sociales o de distintos institutos de investigación y demás dentro de la universidad. Y he desarrollado toda mi carrera de docencia y de investigación. Y siempre tenía como horizonte... Pensaba, bueno, cuando esté más grande, digamos, en algún momento voy a involucrarme en la gestión efectivamente. Pero siempre lo iba un poco postergando. Ahora, en realidad, Mario Bonillo y Rodolfo Tecchi me hicieron la propuesta de dar continuidad. A mí en este momento, ahora a nivel personal, me tocaba justo en el momento que yo sentía que era el exacto momento de mi vida. Ya había desarrollado mi formación, había hecho mis carreras de posgrado, tengo varios libros publicados, me invitan a exponer en congresos, digamos, tengo un desarrollo dentro de mi propio campo, que es la antropología social y cultural, que sentía que ya había logrado ciertos objetivos. Y era el momento justo para empezar a pensar a cómo plasmar una serie de deudas que yo siento que tiene la Universidad Nacional de Jujuy y que son producto de ese recorrido personal que vine haciendo en estos años. Una de esas deudas tiene que ver con la cuestión de género. Es muy importante, en las universidades, en la Argentina, son muy pocas las rectoras. Solo un 10% de mujeres están al frente de universidades nacionales en nuestro país. En América Latina, solo el 18% de las universidades tienen mujeres al frente de tienen mujeres al frente como rectoras. Liliana, en las universidades. Perdón, te interrumpo. ¿Sí? Lo tuyo es la primera que ocupa este cargo electa directamente. Tal cual, sí. Yo soy la primera vicerrectora electa en la Universidad Nacional de Jujuy. Porque antes, en realidad, hubo 2 vicerrectoras, Liliana Abrán y Mercedes Fumagalli, pero que fueron electas de forma indirecta, o sea, bien, no por votación de los 4 claustros, que sí es mi caso personal. Y te voy a volver a llevar a ese momento. Llévame a ese momento, Lili, contame. Sí, eso realmente cuando hablamos, tanto con Mario como con Rodolfo, de la posibilidad
de constituir una fórmula, a nosotros nos pareció muy importante que por primera vez la universidad tenga una fórmula mixta, una universidad, también una fórmula con dos perfiles diferentes, pero complementarios. Tanto a Mario Bonillo como a mí nos interesan mucho la defensa de los derechos humanos, de los derechos ambientales, de los derechos de las mujeres, los derechos de la igualdad, pero venimos con formaciones diferentes. Él desde la agronomía, yo desde la antropología como ciencia de base, y entonces nos parecía que podíamos lograr un complemento interesante. Bien. Y de hecho sentimos que eso lo estamos haciendo. Y la verdad que vamos generando un diálogo y una dinámica en el día a día que nos está resultando sumamente fructífera, porque podemos ir complementando nuestras trayectorias y podemos, pero con una misma visión, que es que la universidad se consolide en su proceso de crecimiento, por un lado, pero que además sea una universidad cada vez más inclusiva. Pero no me vas a llevar nunca a ese momento. Mira que tenemos hasta las 1:30 nada más, ¿no? Es que en realidad, contame cómo fue ese momento. Sí, porque no hubo un momento específico, sino que fue parte de un proceso. Ah, excelente. De un proceso donde fuimos trabajando ideas, fuimos conversando, fuimos consensuando qué posibilidades había también con los distintos sectores de la Universidad Nacional de Jujuy de tener el apoyo para esta fórmula, porque son elecciones abiertas donde votan los 4 claustros. Votan docentes, vota el personal no docente, todo el estudiantado y los egresados y egresadas. Entonces es realmente una elección con mucha participación. Entonces fuimos conversando, viendo cuáles eran las posibilidades que se venían dando y casi te diría que fuimos como arribando a acuerdos lentamente, pero muy sólidos. Qué bueno, Lili. Y eso hizo que realmente nosotros tuvimos una larga transición. Tuvimos las elecciones en agosto y recién hemos asumido ahora en mayo, pero esa larga transición también nos sirvió para ir consolidando este equipo y sentimos que el 9 de mayo cuando asumimos es como que largamos con toda la energía, así que estamos muy entusiasmados y entusiasmadas. Bien. Lili, ¿sabés que en estos días se conoció el resultado de la prueba Saber Más en la provincia? Los resultados de la muestra del 2021. ¿Estos resultados cómo los afectan a ustedes como universidad, teniendo en cuenta que en tercer año se registra que el 30% de los alumnos asimiló los saberes que debía asimilar y el otro 70% no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estos alumnos llegan a la universidad? Sí, para nosotros siempre es un desafío la articulación, ¿no? Entre el nivel medio y la universidad. Ese proceso, la verdad, no es muy eficiente. Y necesitamos fortalecerlo desde muchos ángulos. Hay muchos saberes que en realidad en la universidad se dan por supuesto, que se debieron haber aprendido en el nivel medio y no se dan. Pero desde la universidad se viene haciendo una fuerte crítica en la última década sobre dejar ese diagnóstico de lado, digamos, dejar de, nosotros decimos, lamentarnos sobre lo que no se pudo hacer y tomar las riendas de ese proceso y en realidad, si esa es la realidad que estamos teniendo desde las universidades, pues asumirlas desde las propias universidades y encararlas críticamente y seriamente. Entonces, nosotros sí venimos implementando cursos que no son estrictamente de nivelación, pero que van ayudando al estudiantado a asimilar los aprendizajes universitarios. Porque en la universidad, lo que nosotros llamamos la academia, por ejemplo, tenemos formas de escritura específicas, digamos, con lenguajes específicos, con formas de comunicarnos específicas. Y entonces, desde la propia universidad hemos asumido como tarea propia el transmitir esos aprendizajes. Y buscar eso que te decía antes, que esta sí sigue siendo una deuda de la universidad. Trabajar cada vez para ser más inclusiva. Entonces, que esos saberes que no se han aprendido quizás en una instancia, no sean eliminatorias para las personas. Porque en realidad lo que la gente necesita es aprender, digamos. Y la universidad, sin lugar a dudas, ayuda y es un lugar, digamos, fundamental para cambiar las condiciones de vida de la gente. Entonces, la universidad lo que hace es asumir ese compromiso. Esto sin modificar el resultado de excelencia del egresado de la UNJU.
Totalmente. Hay que ir al revés. En realidad esto posibilita esa excelencia. Ajá. Nosotros hablamos de una educación de calidad, o sea, siempre en el nivel superior. Hablamos de la universidad gratuita, inclusiva, laica y de calidad. Entonces, buscar esto que vos decís, la excelencia o la calidad, no solo implica poder repetir un texto o autores, sino también el pensamiento crítico, la construcción de ciudadanía, la reflexividad. Entonces son todos valores que desde la universidad debemos fortalecer y estamos trabajando. Y haciéndonos cargo, si para eso hay que implementar clases extras, como pueden ser ahora... La pandemia nos enseñó esto de mala manera, que la virtualidad en realidad es una aliada. Entonces nosotros podemos tener muchísimos soportes, muchísimos complementos de lo que hacemos de forma presencial, ahora de forma virtual. Entonces, fortalecer ese vínculo en realidad para darle más herramientas a nuestros estudiantes, básicamente, que es lo que nos interesa. Te pregunto, estas dos cosas están vinculadas con la realidad. Hoy en día, por ejemplo, ¿cómo hace la universidad para que todas sus cátedras estén cubiertas, para que no falten docentes? Sí, bueno, nosotros en la universidad tenemos un sistema de concursos, en realidad. Se van cubriendo las distintas vacantes y los docentes concursamos cada 4, cada 6 años, esto dependiendo de las modalidades y de los cargos que se trate. Pero nosotros tenemos concursos donde son concursos que llamamos de antecedentes y oposición, porque en realidad no solo presentamos nuestro currículum, sino que también tenemos entrevistas con un tribunal de docentes externos y demás, y damos una clase, como un simulacro de clase, y todo eso forma parte de un puntaje que los docentes somos evaluados periódicamente. Bien. La universidad tiene ese sistema de selección de personal. Nosotros tenemos cubierta la totalidad de nuestras cátedras, o sea, no tenemos vacante en las distintas carreras, pero por supuesto hemos tenido un crecimiento muy importante del estudiantado que sí necesita que sea reforzado continuamente. En este momento estamos con un serio problema presupuestario que es de público conocimiento, porque tenemos todos los organismos nacionales, no tenemos presupuesto aprobado, sino que seguimos trabajando con el presupuesto 2021, pero sin embargo las universidades públicas, la Universidad Nacional de Jujuy, pero también el resto de las universidades públicas, no tenemos deuda. Hemos podido acompañar el proceso. Sí tenemos... por ahí deudas con ajustar el salario de nuestros docentes a la inflación y demás, y bueno, y en esas tareas estamos también trabajando para ir también mejorando las condiciones de nuestros trabajadoras y trabajadores, que es también parte de la solución, ¿no? De una buena universidad. Liliana, ¿cuánto ha crecido la universidad, por ejemplo, desde los últimos registros antes de la pandemia? Sí, la universidad ha crecido mucho. En realidad, con la pandemia, lo que posibilitó algo que no lo habíamos previsto antes y que fue una sorpresa, y esto pasó también en gran parte de las universidades del país, es que en realidad recuperamos estudiantes. Porque muchos estudiantes que no habían... te gustó por tu cara, digo, te gustó, porque a nosotros nos pasó lo mismo. Cuando vimos la matrícula y veíamos que teníamos más estudiantes, empezamos a ver, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces empezamos a ver que en realidad a lo largo de los últimos 10, 15 años, muchos estudiantes se habían alejado de la universidad porque no podían continuar con sus estudios por sus propios limitaciones de tiempo, porque tenían que salir a trabajar, porque tenían que maternar o cuidar a personas, entonces no podían cumplir con el régimen de presencialidad de la universidad. Entonces se habían alejado. Entonces, de una manera no prevista, muchos y muchas estudiantes pudieron volver a estudiar gracias a la virtualidad. Esto no es tampoco una panacea, que la virtualidad entonces, bueno, permite que la gente estudie mejor, porque también para muchos y muchas estudiantes la virtualidad fue una dificultad. Sí, por la accesibilidad. Por la accesibilidad, tal cual. También por la no
por el no cara a cara. No todos los estudiantes, es sencillo manejarse con una pantalla, necesitan el cara a cara, esa contención. Por eso ahora nosotros sentimos que estamos en un mejor tiempo, donde podemos combinar esos dos sistemas. Tenemos clases presenciales, tenemos clases virtuales y tenemos la bimodalidad, que es una misma materia, se puede estar cursando en un mismo momento presencial con otros estudiantes virtuales. Esto es un desafío. Totalmente. Que los docentes estamos aprendiendo a manejarnos en este doble juego. Iremos aprendiendo, mejorando, seguro vamos a cometer muchos errores, pero nuevamente estamos ampliando nuestras posibilidades. Y la Universidad Nacional de Jujuy en particular ha crecido mucho en los últimos años gracias a las expansiones. La Universidad Nacional de Jujuy hasta hace 6 años solo tenía sede en San Salvador de Jujuy. Ahora la universidad tiene sedes en las 4 regiones de la provincia. Esto posibilitó que muchísimas familias puedan acceder a la educación universitaria. ¿Y por qué digo familias y no digo estudiantes en este caso? Porque cuando conversamos con gente en la Puna, en la Quebrada, en los valles, en las yungas, lo que las familias nos decían es que enviar a estudiar a un miembro de su familia a San Salvador de Jujuy era un esfuerzo colectivo muy grande, donde toda la familia se concentraba en poder que algún miembro de la familia pueda acceder. Al cambiar el juego, al ir la universidad a Humahuaca, por solo dar un ejemplo, lo que posibilitó es que muchas personas de Humahuaca puedan estudiar. Entonces, esto realmente en las familias generó una tranquilidad, pero además el acceso a la universidad posibilita mejores condiciones de empleabilidad a futuro. Entonces, para las familias, esto representó un cambio real. Sí, total. Y eso sí amplió mucho las posibilidades. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la educación preuniversitaria, con la Escuela de Minas, que ahora tenemos sede también. Hace 3 días inauguramos una en Palmasola, tenemos otra en Yuto, en La Quiaca. Entonces también hay una formación preuniversitaria que facilite esa articulación entre secundario y universitario, que también estamos creciendo. La Universidad de Jujuy ya no es una universidad chica, es una universidad mediana, pero que aparte está pensando regionalmente. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tiene? Sí, estamos hablando de más de 20.000. Un número increíble, sí. Liliana, increíble. Ahora, estás en este rol de vicerrectora. ¿Cuáles son tus próximos desafíos? ¿Qué soñás tener hecho, concretado hacia fines del 2022? Bueno, no sé si hasta fines del 20, más por el periodo, digamos, claro, tal vez un poco más. Sí, para mí hay dos líneas que son centrales, esto a nivel personal y que tienen que ver con mi propia trayectoria. Como desafío colectivo tenemos la de consolidar el crecimiento de la Universidad Nacional de Jujuy. Porque si bien las expansiones están en todo el territorio, hay que fortalecer esos equipos de trabajo, hay que conseguir edificios. Tenemos uno en construcción ahora en San Pedro, pero tenemos que conseguir edificios, instalaciones para que todas estas expansiones sean una realidad en el futuro, ¿no? Y que no dependan de una gestión o de un momento. Y personalmente para mí hay 2 grandes temas. Por un lado, la cuestión de género. Para mí esto es una lucha de... ¿Por qué la cuestión de género, Sí, Lili? Bueno, porque soy mujer, porque soy científica, digamos, como principal trabajo, y mis temas de investigación siempre tuvieron que ver con el mercado de trabajo. De hecho, yo soy la directora. En este momento, todavía recién voy a ceder mi dirección en septiembre, del Sistema de Información del Mercado Laboral de la Argentina. Y mi tema de investigación siempre tuvo que ver con el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo se nota como quizás en el campo que más se nota la desigualdad de género. Las mujeres, por ejemplo, en las universidades nacionales
somos más las estudiantes. Somos el 52% las mujeres estudiantes de las universidades de gestión pública de todo el país. Las docentes también somos más las mujeres. Representamos el 54% de todas las docentes de universidades de gestión pública. Las rectoras representamos el 10%. Entonces hay claramente una diferencia. Somos muchas en la base, pocas en la cima de la pirámide. Desde los estudios de géneros del mercado de trabajo hablamos de el techo de cristal. Decimos que las mujeres podemos ascender en la escala laboral hasta cierto punto. A partir de ahí ya se nos aparece ese techo de cristal que impide que sigamos ascendiendo. Por ejemplo, la provincia de Jujuy nunca ha tenido una gobernadora. La ciudad de San Salvador de Jujuy nunca ha tenido una intendenta. Digamos, claramente no tiene que ver ni con nuestras capacidades, ni con nuestras posibilidades, sino con claramente las posibilidades que tenemos las mujeres para acceder a ciertos cargos de responsabilidad. Entonces, acá hay una lucha donde tenemos que trabajar fuertemente para que esas desigualdades no, digamos, para que todos tengamos los mismos derechos ante igualdad de condiciones. Méritos. Sí, tal cual. Entonces, por ejemplo, hay carreras en nuestras universidades que están claramente masculinizadas y entonces hay que trabajar fuertemente por esa igualdad, ¿no? Pero además también en el desempeño, cuando hacemos trabajo de campo, cuando estamos en el laboratorio, cuando hacemos actividades científicas, el poder tener iguales posibilidades sin importar nuestro sexo en este caso. ¿Y cómo te planteas ese trabajo? ¿Como un trabajo duro, arduo o qué va? No, ¿Va en camino? Va muy en camino, muy en camino. Yo formo parte del área interdisciplinaria de estudios de la mujer y del género, que lo fundamos en la década del 90 y lo formalizamos en el año 95 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nosotras venimos trabajando intensamente en investigación y en docencia. Tenemos una cátedra específica de género y derechos humanos, tenemos un área académica de género y derechos humanos, tenemos carreras de posgrado donde se han incluido materias específicas de género. Entonces, vamos avanzando, sabemos que vamos avanzando progresivamente en la lucha tanto de la igualdad de género como contra todas las violencias que tienen que ver con el género. A las mujeres, pero también a las disidencias sexuales, que de eso no nos olvidamos. Eso por un lado. Y por el otro, la cuestión intercultural. También la universidad tiene una deuda en una provincia como Jujuy de la plena integración de todas las personas, independientemente del color de nuestra piel, independientemente de nuestras cosmovisiones, de nuestras creencias religiosas. Y también independientemente de nuestras posibilidades físicas. Entonces, también la universidad tiene que ser más inclusiva, no solo abrir las puertas, sino que también después acompañar en el proceso, porque si bien el ingreso es libre, todos y todas podemos ingresar a la universidad, en el transcurso de las carreras nos encontramos con ciertas barreras que dificultan que algunas personas puedan llegar a ser egresados o egresadas de nuestra casa de estudio. Qué desafíos, Liliana, ¿no? Qué desafíos. Gracias por haber venido el día de hoy, gracias por habernos contado con tanta simpleza conceptos muy importantes y la forma de trabajo de la UNJU. De verdad. Gracias a vos, Claudia, un placer inmenso. No me di cuenta que se pasó tan rápido, perdón por hablar mucho, pero la verdad que es un placer compartir. Agradecer siempre a los medios de comunicación que nos invitan a la universidad. La universidad quiere estar cada vez más cerca de la sociedad. Qué lindo. Y necesitamos de los medios nos hagan ese puente, porque son la gran puerta para comunicarnos con la gente. Así que muy, muy agradecida de la invitación. Qué lindo que en el tiempo de la comunicación, en la era de la comunicación, la gente se preste a la comunicación, porque es una cosa hablar de comunicación y otra ejercerla. De verdad. No, gracias, Lili. Muchas gracias. Un saludo para la UNJU inmenso. Gracias, un placer. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Fue un placer compartir esta tarde de jueves. Nos encontramos mañana después de las noticias. Hasta ese momento.